Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy vamos a conversar con el profesor Miguel San Ben, quien es profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Como ustedes recordarán, el profesor Miguel San Ben ocupó varias posiciones en los gobiernos del doctor Balaguer y de Hipólito Mejía. Con él vamos a conversar sobre el libro blanco de las Fuerzas Armadas y sobre el discurso de rendición de cuentas que hizo el presidente de la República el pasado lunes en el Congreso Nacional al conmemorarse el 179 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Y además, ¿cuál es la solución de transporte en la República Dominicana y especialmente en la capital? Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo, esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales, esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana, esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia, cambiar la opacidad por transparencia y honestidad, cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. El orgullo de ser dominicano seguirá creciendo cada día. Aunque los tiempos cambian. La esencia es la misma. El orgullo dominicano se pega.
Profesor Miguel San Ben, el libro blanco de las Fuerzas Armadas, ¿qué es eso? Mira, yo sé que una sorpresa, pero una sorpresa que tiene su historia. Y me gusta contarla porque es curioso. ¿Y por qué necesitamos un libro blanco? ¿Qué se inventa con eso? Pero el libro blanco es un instrumento de categoría internacional porque está oficializado por Naciones Unidas y en la versión americana lo asumió la OEA, así que son institucionalmente reconocidos en el mundo entero. ¿Y por qué blanco? Déjame explicarte por qué blanco. En el primer libro blanco que se hizo en la época moderna, que fue en 1957, fue en Inglaterra, el Reino Unido. Y el Reino Unido lo hizo, el ministro, porque tenía que defender un presupuesto adicional para desarrollar su capacidad atómica, su capacidad nuclear. Entonces, el que se conoce como Libro Blanco de Macdonald, que era el primer ministro de Inglaterra en ese momento, fue la motivación para que el Congreso aprobara los fondos adicionales, pero para que advertirle al resto de países de que Inglaterra se estaba dotando de capacidad nuclear. Y por eso es que Naciones Unidas aprobó el mecanismo y lo hizo desde las Naciones Unidas un mecanismo de confianza mutua para que no se repitiera la situación previa a la Primera y Segunda Guerra Mundial, que prevaleció el secretismo militar. Y todos se iban armando y que el otro no lo sepa, y produjo la Segunda Guerra Mundial. Con un instrumento de confianza mutua, como es el Libro Blanco, todos sabían cuál es mi capacidad militar. Y ya no es un secretismo. En ese sentido, la promoción de los libros blancos se hizo en las colonias británicas, en los países que se desprendieron de la colonia británica, y todos comenzamos a producir libros blancos de ellos. El caso latinoamericano viene porque después de Pinochet haber sido sustituido en una forma democrática, vamos, no, el gobierno de Frei que le sucedió dispuso a hacer un libro blanco. Eduardo Frei. Frei Montalvo. Logró que con su conocimiento, y como los chilenos se creen los ingleses de América Latina, tenían muy al tanto esta experiencia inglesa. Y comenzó a hacer un libro blanco porque necesitaban reconciliar las Fuerzas Armadas con la democracia y no seguir con el sabenito de los gorilas, de que los vendepatrias o lo que sea, pero tenían que volver a lograr una unidad nacional. La situación era tan tensa, que en el año 96, que fue que sucedió, la comisión no se llegaba a un acuerdo y no se producía nada, que el ministro de Defensa del momento dispuso un barco de guerra y que se montaran la comisión que estaba designada para ello y que zarparan a la alta mar y que no volvieran hasta que tuviesen un libro consensuado. Y ahí fue que salió el primer libro de Chile y el primer libro de América Latina. Los argentinos, que hacía poco también, y ahí ellos en el 2001 más o menos fue que salieron con su libro. Los chilenos fue en 99, 98. Y también estaban en una situación muy tensa. El partido peronista que ganó es el enemigo tradicional de las Fuerzas Armadas, desde Perón. Y no se llegaban a un acuerdo. ¿Quién dispuso hacer el libro blanco en Argentina? El Congreso, que están todas las fuerzas políticas, y ordenó
hacer un libro blanco auspiciado por el Congreso. Ante esto, la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA acogió el libro blanco, se puso de acuerdo con Naciones Unidas y los lineamientos de Naciones Unidas lo adoptó para América Latina. Entonces comenzaron a producirse libros blancos en diferentes momentos y hasta la fecha ha habido 17 libros blancos en América Latina y el nuestro es el 18. Por eso es que la gran importancia. Ese libro blanco fundamentalmente es para unificar criterios dentro de las Fuerzas Armadas. No, es un instrumento civil-militar, son las relaciones civiles y militares. Y aparte de la intención, como fue el inicio, de que los vecinos tengan confianza en nuestras capacidades de defender nuestra soberanía, al mismo tiempo, por la experiencia latinoamericana principalmente, es crear los vínculos entre la sociedad civil y los militares con el propósito de que todos tengamos conciencia de que la soberanía hay que defenderla y mantenerla permanentemente. Aquí se ha hecho. Lo estamos haciendo con el libro blanco. Se ha hecho anteriormente porque ha habido mucho. Vamos, el caso dominicano está ligado a la historia latinoamericana, porque en 1995, a raíz de todo el desmontaje de las dictaduras militares, el ministro de Defensa de Estados Unidos, en ese momento William Perry, convocó la primera reunión ministerial de ministros de Defensa de las Américas en Williamsburg, en Pensilvania. Entonces ahí, en un momento dado en que de los 20 y pico países latinoamericanos, solamente 3 no tenían ministros civiles. Y para cambiar la cosa y desmilitarizar, lo mismo, ahí comienza a adoptarse el término de ministro de Defensa. Y el segundo lugar, para crear población civil capaz de manejar asuntos militares, se comenzaron a crear escuelas y Estados Unidos creó el Centro de Defensa Hemisférica, el CHDS, que tiene el nombre de Centro Perry, en honor a ese primer secretario. República Dominicana cumplió en parte los compromisos de esa primera reunión. ¿Cómo? Cuando en el gobierno de Hipólito, él firmó el mismo día después la creación de la Escuela de Graduados, en ese momento, pero actualmente se llama Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. En aquel momento tenía el nombre de Instituto de Altos Estudios para la Defensa y Seguridad Nacional. Y ahí es que ese curso, y yo con mucho honor me distingo porque soy de la primera promoción y tengo los 20 años que tiene el Instituto 21 en su plantilla como profesor. Y de ahí es que ha salido todo el proceso de democratización y lo que el libro blanco debió haberse hecho para poner en acto a los civiles de la democratización que están subiendo. Y la democratización significa que las Fuerzas Armadas no deben ser temidas porque no van a ser golpistas. Y eso se ha demostrado en estos 20 años. Pero comenzamos, y yo participé, y ahí doy fe, de que se hizo un primer taller para hacer los libros blancos. Y desde entonces ahí he estado en todas las comisiones que se han hecho para escribir los libros blancos, pero no se han hecho hasta ahora porque los presidentes de turno no dieron su voluntad política, su apoyo.
Profesor Miguel Sanben y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor Miguel Sanben, y quien es el profesor de Economía de la Universidad Pontificia Madre y Maestra Pucamaima. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Ser dominicano se pega. No importa dónde estemos, nuestro orgullo sobresale. Somos dominicanos cuando colamos el café y le damos una bola al vecino, cuando lloramos de la risa o le ponemos ritmo al silencio. Somos dominicanos cuando celebramos nuestra cultura, sabiendo que estamos cada día mejor y respetamos las diferencias. El orgullo dominicano se pega. Sigamos siendo patria. Profesor Miguel Sanben, ¿usted cree que Haití es una amenaza para el pueblo dominicano? Mira, te lo voy a contestar con dos ejemplos paralelos. Siempre se cree que, o se creyó en su momento, que cuando Estados Unidos invadió Haití y quitó a Aristide, se abolió el ejército haitiano. Entonces, hubo gente en República Dominicana diciendo, no necesitamos ejército, si en el frente no hay ejército. Pero el tiempo ha dado la razón de que necesitamos un ejército, porque la amenaza de Haití no es Haití como tal, es que la situación de no tener el ejército ha desarrollado el poder de las bandas criminales. Entonces ahí viene una cuestión: si ellos no tienen un ejército soberano propio, ¿quién va a controlar a esas bandas? Hipotéticamente, si nosotros, una de esas bandas ataca territorio dominicano, ¿hay que declarar la guerra?
No, porque no son estatales. Entonces, esa descomposición es la principal amenaza. No es Haití como tal, como por la existencia de Haití. Es porque se ha deteriorado toda la situación haitiana. El otro ejemplo que tenemos, que siempre se pone de ejemplo, Costa Rica abolió su ejército. Y es una falacia porque los costarricenses tienen una guardia fronteriza de su misma Policía Nacional que está mejor armada que los vecinos, porque tienen una fuerza de helicópteros y toda la guardia fronteriza que está frente a las dos fronteras, tanto con Panamá, pero principalmente con Nicaragua, tienen más poder de fuego que los vecinos. Tal vez no tanto con el ejército nicaragüense, pero es capaz de controlar la frontera sin tener el ejército. Pero tiene la seguridad de la Policía Nacional. Panamá, que también abolió el ejército, pero ¿qué hizo Panamá? Hizo una sola fuerza de seguridad, que tiene por departamento una naval, sí, una aérea, una policía, y la guardia fronteriza igual. Es una fuerza de contención contra una amenaza externa. Ya. Y entonces nosotros nada más tenemos que vernos en esos dos ejemplos. Ya. Profesor, el presidente de la República rindió su cuenta de lo que había hecho durante el año 2022 hasta el Congreso Nacional. ¿Cómo usted vio y analiza ese discurso? Fíjate, yo sé que el presidente Abinader es economista, somos colegas entonces en ese sentido, y él quiso ser demasiado didáctico y lo presentó en la forma didáctica, y ahí viene a la principal crítica, que se le dijo que República Dominicana no solamente come pollo, pero es un ejemplo didáctico. Sí. Él no estaba haciendo un argumento, y el argumento para decir de que es el argumento mayor al señalar de que la canasta agrícola, de la producción agrícola, ha bajado en conjunto de precios, sí, que entonces el privilegio, el pollo y el arroz, es como didáctico. Sí. Entonces, lo que me tienen que discutir es ese ejemplo fue para poder comparar puntos específicos en el tiempo. El pollo durante la crisis, y no se olviden de que estamos en medio de una crisis múltiple, sí, y ahí es que los dominicanos no nos creemos la realidad. Somos de los pocos países que estamos estables. Y esa estabilidad no es que estemos en el cielo, en el paraíso, sino es dentro de esta realidad de crisis que estamos viviendo. Y ahí es que este es uno de los pocos países que produce lo que consume lo que produce de América Latina. No, en América Latina hay países con una potencia agrícola grande, pero de todas maneras lo que hay que reconocer es que por incentivar la producción agrícola es que podemos estar consumiendo, pero tenemos un gran contingente, que es la crisis que tenemos con el DR-CAFTA, que tenemos mucha dependencia de las importaciones de arroz, que ya la protección que tiene el DR-CAFTA se va a eliminar en 2 años y hay que buscarle una solución. Pero de todas maneras, República Dominicana está muy bien en la generación de divisas por el turismo. Y lo que es principal, los políticos dominicanos no deben ser tan alarmistas, porque lo que busca el turista es la paz, tranquilidad. Y ellos, alarmando al país, alarman
a los visitantes extranjeros que vengan. Entonces no están ayudando a largo plazo al país. Esa es la posición de la oposición, criticar al gobierno. Pero de todas maneras, yo ahí me alegro de que en el discurso el presidente Medina convocó a una reunión de todos los partidos para hablar del proyecto país. Ya se un juntaron. pacto por el país. Comenzó el pasado, ya se comenzaron las tratativas. el jueves, pero el PLD y el PRD no asistían. Bueno, pero es el primer contacto. Nadie está diciendo que salió un resultado todavía. Profesor, la solución al transporte. Tú tienes una pregunta que es una respuesta larga porque tiene como 20 o 30 años en el aire. El transporte dominicano, vamos a poner el local, aquí en la ciudad de Santo Domingo, el metro, y yo desde el principio, creo que en este mismo programa contigo, siempre apoyé la construcción del metro cuando todo el mundo lo estaba criticando. Porque es la única solución que ha funcionado en las grandes urbes. Y Santo Domingo es una gran urbe. Son 4 millones de habitantes que estamos en el distrito, en la provincia de Santo Domingo, junto al Distrito Nacional. Y si quieren saber si somos grandes en territorio, esta definición de la metrópolis de Santo Domingo, la área metropolitana, tiene las mismas dimensiones que Madrid, que la ciudad de Madrid. Y si ustedes que han ido a Madrid saben que Madrid no podría ser transitada si no existiera el metro de Madrid. Ya, así es. Y lo que tenemos que tener conciencia es que el metro, construirlo, tarda por un mínimo de 50 años para poder ser extendido a toda una región. Y le tomó a los españoles 70, 80 años. Profesor, un mensaje al pueblo dominicano. Mira, estamos en una situación y voy a poner una palabra de precariedad, pero estamos estables. La precariedad viene porque esa estabilidad puede perderse rápidamente. Y esa pérdida es una condicionante porque tenemos una guerra que ya cumplió un año. Y esa guerra no es porque la estamos peleando nosotros, sino porque esa guerra ha provocado 2 crisis financieras en un año. Y es la presión para la inflación que estamos sufriendo los dominicanos. Que en cierta forma la combinación de restricciones monetarias por el Banco Central y los subsidios prudentes que ha hecho el gobierno de Luis Abinader han podido mantener que encontremos esta estabilidad, aunque sea precaria. Yo lo que quiero es que el pueblo dominicano tenga conciencia de la realidad que estamos viviendo y no vean solamente lo que tengan delante de la nariz. Vean toda la imagen que tenemos en la actualidad. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor Miguel Sambén. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Oye, qué rápido pasó.